secretagogos. Hay otros fármacos que no son secretagogos, pero que nos ayudan para el tratamiento de los diabéticos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las biguanidas, que ya las hemos estudiado, las biguanidas en donde el prototipo y actualmente el único fármaco biguanida es la metformina. Recuerden que los otros dos se retiraron del mercado porque estaban asociados a causas de acidosis láctica, entonces el único que se utiliza actualmente es la metformina. Vamos a ver que tiene otro mecanismo de acción, por lo tanto este no es un secretagogo. ¿Por qué decimos que no es un secretagogo? Porque lo que hace no es estimular directamente la secreción de insulina, ni tiene una acción hipoglucemiante. La metformina, por su mecanismo de acción, de hecho no es un hipoglucemiante, recuérdenlo. La metformina actúa más bien disminuyendo la producción de glucosa hepática, no baja los niveles de glucosa circulante de manera directa como lo hacen estos secretagogos, sino lo que hace, interviene en el metabolismo de la glucosa a nivel hepático, evita la formación de glucosa a nivel hepático y también estimula la captura de tanto de la glucosa como de los ácidos grasos a nivel de los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces tiene una función muy importante, pero no es un hipoglicemiante oral como tal. Entonces no forma parte de esta lista de secretagogos y agentes reductores de la glucosa. Entonces ya vimos cómo estos secretagogos, en primer lugar, aquellos moduladores de los canales de potasio que se dividen en dos grupos, las sulfonilureas. Melissa, cuando estés lista, proyecta, ¿de acuerdo? Yo te estoy esperando. Ya vimos cómo el primer grupo son las sulfonilureas y el otro grupo que también modulan los canales de potasio que se llaman no sulfonilureas, en donde está la repaglinida, la nateglinida, también son secretagogos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo mecanismo de acción, de hecho, de estas sulfonilureas. ¿Cuál era su mecanismo de acción? Cerrar los canales de potasio ATP, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se cierra el canal de potasio, recuerden que el potasio hay más adentro que afuera y al cerrarse ese canal no va a poder salir el potasio, por lo tanto en algún punto va a iniciar una despolarización porque no se pueden perder cargas positivas porque están cerrados los canales. Entonces empieza a hacer su despolarización y el funcionamiento de una célula beta pancreática, ¿cuál es? Cuando hace despolarización, pues su función va a ser la secreción de insulina y de esta manera liberan insulina. Lo mismo hacen estos que no son sulfonilureas, también modulan los canales de potasio. Entonces, el otro grupo de fármacos que vimos que no es un secretagogo directo, que es la metformina, ya sabemos cómo actúa. Y ahora vamos a ver, ya vimos también a estas tiazolidinedionas, que lo que hacen estas tiazolidinedionas prácticamente van a aumentar la sensibilidad a la insulina. Tampoco se consideran secretagogos de la insulina. ¿Por qué? Porque no actúan directamente haciendo una hipoglicemia. Esto lo que hacen, vamos a ver cómo van a incrementar la captura de glucosa hacia el músculo y tejido adiposo. Entonces, también en menor grado en el tejido cardíaco, pero estos básicamente lo que van a hacer es aumentar esa sensibilidad a la insulina, no sacan la insulina directamente del páncreas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver a esos agentes que se basan en estimular a estos receptores de GLPI, que son un tipo de incretina. Recordemos que el otro tipo de incretinas es la GIP, la cual es totalmente dependiente de los niveles de glucosa y esto significa que solo se va a liberar durante las etapas de las comidas. ¿Qué es lo que hace el intestino? Libera estas incretinas en presencia de alimentos cuando se come. Y estas incretinas, ¿cuál es la función de las incretinas? A ver, Noemí, pregunta para ti, ¿me escuchas? Sí, maestra. ¿Qué hacen las incretinas?
Pues son hormonas que ayudan a lo que viene siendo el torrente circulatorio, maestra, de lo que es la ingestión de los nutrientes. En este caso, no, para eso nos sirve Edmemi. Las sincretinas tienen una función muy específica. Se liberan durante los periodos prandiales, durante los periodos de comida. ¿Cuál es su función? Esta- Aumentar, estimular la secreción de insulina, ¿de acuerdo? Para que la insulina empiece a hacer su función. Entonces, vamos a ver cómo este grupo de fármacos que se basa en estas GLP, aumentando estas hormonas incretinas para que puedan estimular así Doctora, la liberación de lo, insulina. doctora, lo que vienen siendo las incretinas no son las hormonas intestinales que contribuyen a lo que viene siendo la tolerancia de la glucosa. Sí, eso justamente acabo de mencionar, Karina, son hormonas que se liberan de los intestinos a nivel gastrointestinal, que lo que van a hacer es estimular la secreción de insulina. De hecho lo tiene tu compañera aquí en la diapo y vamos a darle lugar a Melissa. A ver, Melissa, continúa, por favor. Era en la que sigue yo. Bueno, ahora vamos Regrésate a a la hablar anterior, sobre... Melissa. Regrésate a la anterior, nada más para recordar esto y que quede más claro esto. Esta diapositiva que tienes, aquí lo dice, las sincretinas son hormonas gastrointestinales que se liberan después de las comidas y estimulan la secreción de insulina. Tenemos a dos tipos, la GIP y la GLP-1. También hay otro tipo, la GLP-2, pero en esta ocasión no es motivo de estudio. Todavía hay fármacos que están en fase de ensayo, que están trabajando con estas de tipo 2. Entonces, vean qué es lo que hace, sobre todo esta GLP-1. Estimula la secreción de insulina, inhibe la liberación de glucagón, retarda el vaciado gástrico, reduce la ingestión de alimentos y normaliza la secreción de insulina tanto del ayuno como de la etapa postprandial, ¿de acuerdo? Estos efectos que tiene han hecho que en ocasiones estos fármacos se hayan utilizado para reducir el peso, para bajar el peso de una persona. Entonces, tienen un gran inconveniente estas incretinas endógenas, ¿de acuerdo? Estas que se liberan normalmente de los intestinos son inactivados rápidamente. Aquí está la última parte de la diapo por esta enzima que se llama DPP4. Rápidamente son metabolizados, inactivados por esta dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, hay otro grupo de fármacos que lo que van a hacer es inhibir a esta DPP4, bloquean la acción de esta DPP4 para que no pueda degradar a las incretinas y entonces las incretinas van a tener una facilidad muy importante para poder hacer esa estimulación en la liberación de la insulina, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo claro. Sí, doctora. Ok, vamos a continuar, Melissa, por favor, ahora sí. La que sigue. Bueno, vamos a pasar con las agonistas del receptor GLP-1 y en este vamos a ver que vamos a encontrar a 5, a la exenatida, a la liraglutida, a la albiglutida, a la dulaglutida y a la lexisenatida. Hablando un poco más de estos, vamos a ver que la exenatida no es metabolizada por la DPP4. Esto es una gran ventaja y se utiliza como terapia adicional. Vamos a administrarla solamente una vez a la semana y va a ser por inyección subcutánea. Después tenemos a la liraglutida. Este también es resistente a la molécula de DPP4 y vamos a utilizarla como terapia suplementaria. Seguimos después con la albiglutida. Esta también vamos a ver que evita la división mediada por la DPP4 y
Luego tenemos a la dulaglutida, que es un fármaco que puede usarse junto con otros agentes antidiabéticos. Pasando al mecanismo de acción, vamos a ver que podríamos decir que todas comparten el mismo mecanismo de acción, que es la activación del receptor GLP-1. Y pues precisamente van a potenciar la acción de este, evitando también que sean degradadas por la DPP4, que podría decirse que era el problema de los agentes basados en GLP-1. Para su... La que sigue. Para ver su administración, su metabolismo y su expresión, vamos a hablar de cada una por separado, empezando con la exenatida. Esta vamos a administrarla por medio de una inyección subcutánea 2 veces al día y vamos a administrarla antes de cada comida. Vamos a poder observar que esta va a alcanzar sus concentraciones pico aproximadamente 2 horas de ser administrada y va a tener una semivida en el plasma aproximadamente de 2 a 3 horas. Su eliminación va a darse por filtración glomerular o por proteólisis tubular y reabsorción mínima. Vamos a observar que esta ser en una forma de bolígrafo para suministrarse en aproximadamente 5 a 10 miligramos. Vamos a iniciar con el tratamiento de este medicamento. Se va a iniciar siempre con la dosis más alta y poco a poco se va a ir aumentando hasta llegar al tope en el que vamos a ver los resultados, unos resultados óptimos en el tratamiento. Vamos a necesitar entre 5 a 6 dosis semanales para poder alcanzar el estado terapéutico estable, dependiendo también de cada paciente. La que sigue. Después tenemos a la liraglutida. Esta se va a administrar por inyección subcutánea una vez al día. Sus niveles picos se van a alcanzar aproximadamente en 8 a 12 horas y vamos a ver que va a ser eliminada aproximadamente 12 a 14 horas después de que la hayamos administrado. También vamos a ver que a la hora de comercializarla se va a tener una presentación de tipo bolígrafo, que esta va a liberar de 0.6, 1.2 o 1.8 miligramos. Tenemos también a la albiglutida, que tiene una semivida de 5 a 7 días y puede dosificarse de manera semanal. También tiene una presentación en tipo bolígrafo, donde la dosis va a ser de 30 a 50 miligramos. La que sigue. En la dulaglutida podemos ver que aún no se ha demostrado que tenga algún tipo de efecto o daño renal o hepático. Eso sería una gran ventaja diferente de los anteriores. Y la licesenatida tiene una semivida de eliminación de 3 a 4 horas y se da por medio de una eliminación renal. La que sigue. La que sigue. Pasando a sus reacciones adversas, vamos a ver que la administración por la vía intravenosa o subcutánea de estos medicamentos va a causar náuseas y vómitos. Sin embargo, para que esto llegara a pasar, necesitaríamos administrarle mayores dosis de las que realmente necesita el paciente. Sin embargo, a pesar de todo esto, de que necesitan dosis extremadamente altas para que pueda existir estos efectos secundarios, se ha observado en el 30-50%, en el 30 al 50% de los pacientes este tipo de reacciones.
También vamos a ver que estos fármacos tienden a alterar la farmacocinética de los fármacos que requieren absorción por la vía gastrointestinal, como lo son, por ejemplo, los contraceptivos y los antibióticos. Y una recomendación es que no debe administrarse a personas que tengan falla renal, ya que la mayoría de estos pues tiene su eliminación por esta vía. Otra recomendación también es que no se administren estos medicamentos a personas con antecedentes o con predisposición a pancreatitis. La que sigue. Ahora vamos a pasar con los inhibidores de la DPP4. Vamos a ver que esta DPP4 es una proteasa serina que se distribuye ampliamente en todo el organismo y se va a expresar como una ectoenzima tanto en células vasculares del endotelio como en la superficie de linfocitos T y en una forma circulante. El mecanismo de acción de este grupo es precisamente que eleva en más de 2 veces las concentraciones en plasma de GIP y GLP-1 activos. Aquí podemos encontrar a la alogliptina, linagliptina y sitagliptina, que son inhibidores competitivos de DPP4. Melissa, ¿qué era el GLP y el GIP? El GLP es un péptido similar al glucagón. En este caso sería de tipo 1. Ok, ¿qué función tiene? Habíamos visto que la GLP iba a ser efectiva para estimular, por ejemplo, la secreción de la insulina, inhibir la liberación de glucagón, retardar el vaciado gástrico. También va a reducir la ingestión de alimentos y normalizar secreción de insulina en ayuno y postprandial. Ok, recuerda que es una de las 2 incretinas más importantes. ¿Y la DPP4 qué función tiene, Melissa? La DPP4 iba a servir precisamente para inhibir a esa GLP-1. ¿Correcto? ¿Seguimos? La que sigue. En esta parte vamos a ver que la alogliptina va a administrarse por 25 miligramos de una forma diaria. La linagliptina va a ser de 5 miligramos diarios, la sexagliptina de 5 miligramos diarios, la sitagliptina 100 miligramos diarios y la vildagliptina 50 miligramos. Vamos a administrarla 1 o 2 veces al día. Van a ser absorbidos en el intestino delgado. Y, por ejemplo, la alogliptina, la sexagliptina, la sitagliptina y la vildagliptina vamos a encontrarlas circulando principalmente en forma libre y van a excretarse a través de la orina. La liragliptina va a tener una eliminación básicamente por el sistema hepático biliar y solo la sexagliptina va a ser metabolizada por las enzimas microsomales hepáticas y esta vamos a ver que tiene una dosis, o sea que su dosis va a tener que reducirse a 2.5 miligramos diarios cuando sea administrada con inhibidores de la isoenzima CYP3A4. Como la que sigue. Bueno, algo que me faltó agregar era que como reacciones adversas, estos inhibidores de DP4 solamente tienen
hasta ahora registros de que dan dolor extremo en las articulaciones. Pasamos al grupo de los inhibidores de A-glucosidasa. Estos vamos a ver que reducen la absorción intestinal del almidón, la dextrina y los disacáridos. Esto lo hacen inhibiendo la acción de la aglucosilada en el borde del cepillo intestinal. También vamos a ver que estos fármacos van a tener una función importante porque aumentan la liberación de la hormona glucorreguladora GLP-1 en la circulación. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a la carbosa, al miglitol y al buglibose. La que sigue. Pasando a su administración, vamos a ver que estas, por ejemplo, la carbosa y el miglatón, tienen dosificaciones en tabletas de 25, 50 y 100 miligramos. Y estas vamos a tener que administrarlas antes de las comidas. El tratamiento, al igual que muchos fármacos, debe iniciarse con dosis bajas y poco a poco ir aumentando hasta encontrar un equilibrio en el tratamiento del paciente. Después tenemos otro dato que nos dice que la absorción del miglitol es saturable y que con 50 a 100% de cualquiera de las dosis puede tener una fácil distribución en la circulación. El miglitol se elimina a través de los riñones y vamos a recomendar reducir la dosis en aquellos pacientes con eliminación de creatinina por debajo de los 30 mililitros por minuto. La que sigue. Entre las reacciones adversas de este grupo de medicamentos vamos a ver que comparten la mala absorción, flatulencias, diarrea e hinchazón abdominal. Sin embargo, de manera más específica vamos a ver que la carbosa va a provocar aumentos ligeros o moderados de las transaminasas y por lo tanto hipersensibilidad. También puede disminuir la absorción de la digoxina. Y el miglitol, por su parte, va a reducir la absorción del propranolol y la ranitidina. Todos Hasta aquí estos medicamentos. Perdón, Melissa, ¿hasta aquí alguna duda con el mecanismo de acción de la A-carbosa? Perdón, de los inhibidores de la alfa glucosidasa, en donde está la carbosa, miglitol, el voglibose. ¿Alguna duda hasta acá? Vean qué fabuloso es este medicamento. No es un fármaco de primera línea para tratar la glucosa, pero es un coadyuvante que puede ser bastante bueno, sobre todo cuando los pacientes no logran controlar esas cifras en el periodo postprandial, ¿de acuerdo? Puede ser que el paciente tenga muy bien sus cifras de glucosa en ayuno, pero esté teniendo serios problemas en esa glucosa postprandial. Pasan 2 horas después de la comida y el paciente sigue con sus niveles elevados en sangre. Este es un fármaco que puede darse como coadyuvante. Su especialidad de este fármaco, de hecho, es disminuir sobre todo, sí ayuda a disminuir la glucosa preprandial, pero sobre todo disminuye la glucosa postprandial por su mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hace? Va a inhibir a esta enzima llamada alfa-glucosidasa. Esta enzima es la encargada de absorber algunos almidones, algunos carbohidratos como la dextrina, almidones, disacáridos a nivel del intestino. Entonces, como está inhibida esta enzima, simplemente el intestino no podrá absorber estos carbohidratos y por lo tanto esto para el paciente diabético pues va a ser fabuloso porque no van a estar
elevados sus niveles de glucosa, ¿de acuerdo? Y sobre todo, aquí lo importante de esto es que este fármaco son eficaces, estos fármacos son eficaces cuando se toman en el tiempo indicado, ¿de acuerdo? Por lo general se tienen que tomar entre comidas, no en otro momento. Una vez que estos carbohidratos se hayan absorbido, pues ya no tiene nada que hacer este fármaco aquí. Tenemos que dárselo al paciente justo antes de que estos fármacos se absorban, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la mayoría de esto se va a tomar antes de las comidas y una vez que, repito, una vez que haya llegado el alimento al intestino, ya se hayan absorbido estos carbohidratos, ya no tendrá caso que le demos estos fármacos al paciente. Tiene que ser en el momento indicado, en el momento ideal. Si no hay dudas, continuamos, Melissa. Bueno, también nos menciona que los inhibidores de la A-glucosidasa están contraindicados en pacientes con falla renal en fase 4. ¿El que sigue? Entre los usos terapéuticos de este grupo de medicamentos vamos a ver que es utilizado como un suplemento dietético y también se puede usar en combinación con otros agentes orales antidiabéticos o con insulina. Es importante tomar en cuenta que este tipo de medicamentos no provoca aumento de peso ni tiene efectos significativos en los lípidos del plasma. La que sigue. Ahorita siguen lo que vienen siendo los inhibidores transportador 2 de glucosa de sodio. El transportador 2 de glucosa de sodio está localizado casi exclusivamente en la porción proximal del tubo renal. Es un transportador de alta afinidad y baja capacidad que mueve la glucosa contra un gradiente de concentración desde el lumen tubular, utilizando la energía generada en el flujo de sodio a través de las células epiteliales. Y la retención renal de la glucosa es casi completa en personas no diabéticas, y el transportador 2 de glucosa de sodio es responsable de un 80 a un 90% de su recuperación. Y el resto es recuperado por la proteína de transporte de sodio y glucosa en el tubo distal. Y también nos decía el libro que los primeros estudios realizados en los animales era para alcanzar la mejoría de la hiperglucemia en el compuesto natural de la poricina y el inhibidor de contrarresportador. Y estos agentes bloquean los transportes de glucosa en el tubo proximal y van reduciendo la glucosa de la sangre para promover la pérdida urinaria. La siguiente. En su mecanismo de acción, efectos farmacológicos, aquí los inhibidores del transportador 2 de la glucosa de sodio reducen la velocidad de demanda de glucosa del tubo proximal y varían el umbral renal de excreción de la glucosa de 180 a 50 miligramos por decilitro. Igual se usan como monoterapia que reducen la hemoglobina glucosilada en 0.7 a 1%, que origina la pérdida de peso de 2 a 4 kilogramos y disminuye la porción arterial de 2 a 4 milímetros por mercurio. Y en
en la actualidad existen 3 inhibidores ¿qué me fue el nombre? De la SGLP2, que está disponible para uso clínico, como la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina. Y estos agentes están indicados para usarse en combinación de otros agentes orales y la insulina. Tal uso puede producir adicional en la hemoglobina citasa de 0.5 a 0.7%, y los inhibidores del contraportador se encuentran disponibles en la combinación con metformina y los inhibidores de la DPP4, y está investigando un inhibidor combinado para con transportador 1 y la transportador 2. La siguiente. En su acción A ver, distribución. Joel, antes de que continúes, para todos ya quedó claro cómo actúan estos inhibidores del transportador 2 glucosa sodio. A ver, Limber, ¿me escuchas, Limber? Limber, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Cómo actúan estos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su mecanismo de acción, Limber? ¿Por qué funcionan para los pacientes diabéticos? ¿Alguien que quiera contestar? A ver, Didier, ¿me escuchas, Didier? Didier, ¿me escuchas? Sí, maestra. Didier, ¿cómo actúan estos fármacos, Didier? ¿Qué pasa, Didier, en un paciente normal, sin diabetes, con la glucosa que se va filtrando? Recuerden que la nefrona, el glomérulo, en donde se hace toda la filtración a nivel de ese glomérulo, se filtra toda la glucosa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esa glucosa que se filtra del glomérulo, Didier? ¿Se deja salir por la orina en un paciente normal o qué pasa? Sí, maestra. Normal son. En un paciente normal, toda esa glucosa que se filtra se sale por la orina, Didier. Jennifer, ¿me escuchas? Renal. No te oigo nada, Didier. Jennifer, ¿me escuchas? Jennifer, recuerden que si no me contestan es falta, aunque me hayan dicho Sí, le presente. escucho. Ok. Jenny, ¿qué es lo que pasa en un paciente normal sin diabetes con esta glucosa que se filtra en el glomérulo? Jenny, ¿qué pasa? Hace su recorrido por todo ese sistema tubular del glomérulo y después sale por la orina. ¿Es así, Jenny?
A ver, Cristian. ¿Me escuchas, Cristian? Sí, maestra, sí lo escucho, pero estoy pensando y se supone que en condiciones normales no se debería filtrar, ¿no? No se filtra, ¿ok? No se filtra. En un paciente normal se reabsorbe toda la glucosa. Ningún paciente que no sea diabético le hacemos un general de orina y vemos y observamos glucosa. No, toda se reabsorbe. ¿Quién es el encargado de reabsorber esta glucosa, Cristian? No estoy muy seguro en qué parte de la nefrona se hace, maestra. Ok, la mayor parte de la reabsorción de glucosa se hace en el túbulo proximal. Hay dos transportadores que se encargan de hacer esto y son precisamente esos que se llaman SGLT1 y 2, ¿de acuerdo? Pero lo hacen de diferente manera. Por ejemplo, en el túbulo proximal, este transportador, de hecho, es un cotransportador que actúa junto con el sodio. Así como se reabsorbe este sodio, recuerden que la nefrona no deja salir al sodio, lo reabsorbe. Lo mismo va a hacer con la glucosa, la va a atrapar, la va a reabsorber junto con el sodio. Por eso es un cotransportador. Las dos van a la misma dirección. Este fármaco lo que hace es inhibir a este cotransportador llamado SGLT2, ¿de acuerdo? Inhibe a este cotransportador, por lo tanto, este cotransportador no puede absorber glucosa, ¿sí? No le permiten hacer su trabajo, obviamente ni sodio, se bloquea esto y por eso los pacientes pueden llegar a tener hipotensión. Entonces lo que hace este transportador que es bloqueado, pues ya no puede absorber la glucosa. ¿Y qué pasa con esa glucosa? En un paciente diabético, porque a ese se lo vamos a dar, no se lo vamos a dar a un paciente sano, se va a dejar escapar la glucosa por la orina, va a estar filtrándose la glucosa porque le está sobrando glucosa a este paciente. Entonces lo que hacen, repito, es inhibir a este cotransportador sodio-glucosa. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok, continuamos, Joel, por favor. En su acción, distribución y metabolismo, aquí los inhibidores de transportador 2 de sodio van disponibles para una farmacocinética favorable. Tienen una disponibilidad oral que es de un 60-80%, que no es afectada por los alimentos y se alza a niveles pico de 1 a 2 horas después de la ingestión. El 90% se van uniendo a las proteínas circulantes y tiene una vida media alrededor de 2 horas y es lo que lo hace apropiado para una dosificación diaria. Los compuestos son metabolizados por glucuronidación y los metabolitos inactivos son excretados a la vía renal y no hay excreción renal del fármaco original. Los 3 fármacos que están disponibles en 2 dosis está la dapagliflozina de 5 y 10 miligramos, la ganagliflozina de 100 a 300 miligramos y la empagliflozina de 10 a 25 gramos. La siguiente. En su Joel, reacción ¿me les escuchas, Joel? aprecio. ¿Me escuchas? Denme 5 minutos, ya regreso.
Mil disculpas, ya estoy. Continuamos, Joel. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok, continuamos, Joel. ¿Me escuchas? Sí, maestra. Ok. Ahorita que se desconecta el internet. Hola, Joel, ¿qué pasa? Ahorita me sale que ya está proyectando Joan, pero es que como se fue el internet, no se ve, ¿no? Joel, continúa sin diapos, por favor. Ahora nos quedamos en las reacciones adversas de reacción medicamentosa. Aquí los efectos secundarios de los inhibidores de contrasportador 2 de sodio son predecibles a partir de un mecanismo de acción, y eso se puede producir un ligero incremento en las infecciones del tracto urinario bajo y un aumento en las infecciones micóticas genitales, y la pérdida de glucosa en la orina, que va provocando una diuresis ligera, lo cual esta puede ocurrir una hipotensión y síntomas asociados por el porcentaje pequeño en pacientes y en general en las personas mayores. Y esto puede ser es de gran importancia porque los transportadores de sodio dependen de la instancia del índice de la filtración de la glucosa para ser efectivo, y la potencia puede disminuir de un 40-80% a lo largo del espectro de la enfermedad renal del estadio 3, que viene siendo de un 60-30 de mililitros por minuto. Los inhibidores del contransportador no pueden causar hipoglucemia, pero pueden aumentar la posibilidad cuando se combina con otros fármacos. También se dio un análisis de los ensayos clínicos con inhibidores de la SGLT, que sugiere que eso puede incrementar el riesgo de las fracturas, y si hay evidencia de preliminares de los medicamentos que van afectando el balance mineral y los niveles de circulantes de hormona paratiroidea y de las 1,25 hidroxivitamina D.
Esto se fue realizando en estudio para determinar si es un problema significativo. Y entre las investigaciones ya hechas, los ensayos controlados indicados como los medicamentos de empaglifloxina y la canaglifloxina, esto reduce el riesgo de ocurrencia de eventos cardiovasculares. Y la canaglifloxina está asociada a un aumento de riesgo de amputación de las extremidades inferiores. Doctora, Luego quedan 3 sigue, minutos. Ok, gracias. Ahorita les voy a pasar a otro. Joel, ¿dónde estás? ¿En la calle? sí, está en el balcón. Bueno, voy a cerrar el Meet en este momento. Ahorita les mando otro, por favor, y tratan de proyectar a tiempo las diapos, ¿de acuerdo? Ya voy a cerrar esto.